Buenos días. Oye, pero hoy sí están entusiasmados. ¿Qué tanto entusiasmo hay? ¡Wow! Uy, tremendo, se siente desde acá, está lleno de entusiasmo este auditorio. Esta parte que hoy voy a contarles, para mí fue de las más importantes en el negocio. La parte que yo les voy a contar es la parte de dónde sale uno, de dónde aparece en este negocio, cómo aparece, cómo se desarrolla el crecimiento en este negocio, porque yo le llamo a esa parte como lo que uno llamaría en el mundo académico tradicional un estudio de casos. Y es de las partes mejor logradas de este programa educativo, porque fíjense que en la academia cuando uno habla de temas de ciencia o de temas exitosos en cualquier área, hoy algunas instituciones a eso le llaman estudio de casos. Y los cirujanos, por ejemplo, cuando tienen un éxito en algo de su área, lo manejan como un caso. Entonces, cuando yo vi esta parte de la educación de este negocio, yo veía que los empresarios diamantes exitosos tenían el estudio de casos, planteaban el estudio de casos y finalmente ese estudio de casos fue lo que a mí me identificó, porque yo veía que si otros seres humanos habían hecho el negocio, yo también lo podía hacer. Y esta parte va a servirle muchísimo a ustedes, porque como yo les decía anoche, si finalmente yo llegué a este negocio estando pues no en la postura económica que estaba, pero sí en la postura de comodidad y de estatus, cualquier persona puede hacer este negocio. Si yo lo pude hacer, si yo lo pude ver, cualquiera de los que está aquí con mayor facilidad lo puede hacer. Entonces voy a iniciar contándoles porque tengo pues un poquito de tiempo y les voy a contar cómo fue un poquito la historia. No se rían tanto para que le pongan atención. Esta partecita es la más importante porque yo entro a hacer lo siguiente. Yo trabajaba, me iba a la casa a ver televisión y gastaba. Trabajaba y gastaba, trabajaba, veía televisión y gastaba, trabajaba, veía televisión y gastaba, trabajaba, veía televisión y gastaba, trabajaba, veía televisión. Y empecé a encontrar una cosa, a mí empezó no a alcanzarme la plata. Es una cosa rarísima. Yo trabajaba, compraba y no me alcanzaba la plata. Y entonces me dijeron, como yo veía televisión, hay tarjeta de crédito. El banco nunca te abandona. Yo decía, qué país tan espectacular. Entonces yo empecé a sacar tarjetas de crédito, 3 tarjetas de crédito. Entonces yo compraba, trabajaba, veía televisión, gastaba y tenía tarjeta de crédito, trabajaba, compraba, veía televisión y compraba tarjeta de crédito. Y empecé a caer en una cosa que yo no sé si usted conoce a alguien así. Yo me empecé a endeudar. ¿Ustedes conocen a alguien con deudas? ¿No? Entonces yo me empecé a endeudar. Y miren lo que ocurre. Como rector a mí me invitaron a una gira por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile a conocer universidades de allá. Y entonces yo fui a esas universidades y a mí me financiaba un organismo internacional. Entonces era un grupo de rectores de universidades de América. Primero fuimos a Cuba, después paseamos por mucha parte de América hispana conociendo universidades. Y entonces nos dieron tan buenos viáticos que a mí me sobraron $4,000 después de haberme gastado en un mes todo lo que yo quise. Y me sobraron $4,000. Cuando yo llego otra vez a Popayán, yo encuentro que habían recibos debajo de la puerta, que el recibo del carro, el recibo del apartamento, el recibo de no sé qué, el recibo de la corbata, el recibo, o sea, puras cuentas para pagar. ¿A alguien le llegan cuentas debajo de la puerta? Y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, y yo pagué todo lo que pude, se me acabó la plata y se me acabó el sueldo de ese mes, otra vez endeudarme. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué me está pasando? Yo trabajo y lo único que tengo es deudas. Entonces hice como una especie, en esos días cayó a mis manos un libro que un profesor lo andaba cargando y yo creo que nunca se lo leyó, que se llamaba El hombre más rico de Babilonia. Y yo era rector en esa época. Yo ya estaba en el negocio de Amway, pero a mí no me habían recomendado ese libro, lo vi en manos de un rector, de un profesor, y yo me leí ese libro, y en ese libro decía que si uno trabajaba y a uno no le sobraba plata para ahorrar,
uno estaba perdiendo el tiempo. Que porque uno estaba trabajando era para los demás y que uno tenía que trabajar para uno. Y yo decía, ay, qué raro eso, ¿no? Este sí está bien ubicado. Y entonces yo empecé a ver que yo llevaba tantos años trabajando y que lo único que tenía era deudas. Entonces me puse, hice un balance y decía el tipo que uno tenía que hacer un balance de cuánto se gana y cuánto se gastaba. ¿Saben por qué la gente no hace eso? Por miedo a que les suba la presión arterial. La gente casi en general no hace eso. Entonces yo me puse e hice ese balance y cuando yo me di cuenta yo debía $7,000 en esa época y llevaba unos años trabajando. Entonces yo decía, si yo sigo así, ¿cuánto debo cuando tenga 60 años? O sea que fue a hacer una carrera de endeudamiento externo, de endeudamiento global. Bueno, pues yo me empiezo a cuestionar y me empieza a hartar el tema de que yo trabajaba y me endeudaba, y me aburrí, me empezó a dar depresión, me empezó a aburrir el trabajo, y me empezó a dar como una especie de depresión, como a sentirme ya no con el mismo brillo por el tema de estar en el empleo todo el día cumpliendo horarios. Se me olvidó leer y no volví a leer y no volví a cuidar la actitud. Entonces empecé a desesperarme y a ser como deprimido en el trabajo y pero yo no me conformo y entonces empecé a buscar ¿qué hago? Y por fortuna, yo había leído a Drucker, Peter Drucker decía que la sociedad del futuro no se iba a componer de la gente que tenía y de la gente que no tenía, sino de la gente que sabía y de la gente que no sabía. Entonces yo decía, yo tengo 2 carreras, yo había estudiado psicología, abogacía y había hecho posgrados y era rector de una universidad, pero yo estaba pelado. Entonces yo decía, debe ser que algo que no sé. Como yo estaba en la academia, me averigüé una universidad en Europa y me presenté a hacer un doctorado, porque yo creía que me faltaba algo. Y me pasé a esa universidad a estudiar un doctorado en psicología de las organizaciones. Yo hice fiesta, porque pasé, le conté a todo el mundo y renuncié a mi trabajo como rector. Imagínate, pasé la carta de renuncia, me voy, renuncié 1 año antes del viaje, porque a uno lo aceptan 1 año antes. Me aceptaron, pero para el periodo siguiente. Yo hice fiesta y renuncié a la universidad y estaba pletórico porque yo dije, ahora sí, voy a buscar lo que yo quiero, voy a avanzar en la vida, voy a estudiar un doctorado. Y me presenté a esa universidad, hice fiesta, y cuando cumplí el año de preaviso, me fui y me despidieron con todos los juguetes. Me voy para Europa. Y un día estaba yo haciendo, pues habían de todas las nacionalidades, así como se ve aquí en los Estados Unidos. Habían alemanes, habían brasileros, habían belgas, habían italianos, habían holandeses, brasileños, argentinos, sobre todo ecuatorianos y colombianos. Y bueno, habíamos pasado, todas las reuniones que hacíamos era con todo ese tipo de nacionalidades. Y una vez yo estaba haciendo una cola para pagar una asignatura en la universidad del doctorado, y me saludó un muchacho muy simpático en esa cola y me dijo, cola es la cola. La fila. Entonces me saludó el muchacho y me dijo, ¿tú de dónde eres? Eres español, Conchita, así como Conchita hablaba así, bonito. Y entonces me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, eres de América. Y yo dije, ¿América? ¿No saben que existe Colombia? A mí me llamó la atención, dice que de América, como si esto fuera un solo costal. Y entonces yo le dije, sí, yo vengo de América. Y me dijo, ¿y a qué has venido a Europa? Y yo le dije, vine a hacer un doctorado. Y me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a hacer un doctorado? Y yo le dije, sí. Y él se quedó así como impresionado. Y entonces yo no me aguanté las ganas y le dije, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le dije, ¿y no vas a hacer un doctorado? Y se quedó viéndome y me dijo, ¿y eso como para qué? Segunda lección. Yo me estaba preparando para seguir en el ciclo de la rata. O en el del cerdito. Porque si Kiyosaki patentó el ciclo de la rata, yo patento el ciclo del cerdito.
Yo estaba preparándome para hacer el ciclo del cerdito, solo que con un doctorado encima. Yo empiezo a evaluar ese tema y tomé una decisión radical. Yo había estudiado la historia de la universidad y ahora no alcanzo a contarles 2 minutos de eso, que es espectacular. Y yo decía, ¿cómo es posible, oiga, así que me hayan hecho venir desde América a Europa a hacer un doctorado? Si eso se hacía en la Edad Media, porque los libros no se podían transportar. Pero estamos en el siglo XXI. Hello. ¿Yo para qué me vine por acá? Y empezamos a analizar. Yo negocio con el comité de doctorado y decidí regresarme para mi país porque me di cuenta que esa no era mi búsqueda, que me había equivocado otra vez de camino y yo estaba seguro que por allí no era el camino. Yo me había ido era porque estaba desesperado simplemente. Pero señores, tomar una decisión de volverse es más difícil que tomar una decisión de irse. Y dije, pero es mi futuro. Yo decía, algo bueno debe haber para mí en el mundo. Y entonces renuncio a estar allá, negocio con el comité de doctorado que me dejara volver a Colombia y que yo quería seguir estudiándolo porque ya había hecho el periodo más importante que tenía el doctorado presencial. Y entonces me dijeron, ok, vuelve a Colombia y vamos a seguir conectados y te vamos a poner un tutor y no sé qué y tarará. Y entonces yo dije, bueno, me voy para Colombia otra vez. La universidad se enteró que yo regresaba y me dijo, queremos que vuelva a ser rector otra vez. Ya que me había ido un poquito bien. Y el obispo no se moría. Entonces, volví a ser rector, me volví para... Bueno, cuando yo decido volverme para Colombia otra vez y que decido seguir allá el doctorado otra vez en Colombia, entonces yo dije, wow, ya solucioné un pedazo y al menos evalué lo que yo quería, yo no quiero vivir acá. Al menos allá me ubico otra vez, terrible, yo me imagino lo que es eso, porque ya lo viví. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Seguir en lo mismo? Trabajo, veo televisión y compro y me endeudo. Trabajo, veo televisión y compro y me endeudo. Y dentro de 5 años voy a tener un doctorado para seguir trabajando, ver televisión y endeudarme. Realmente estaba perdido. En esos momentos en Europa me acuerdo de mi decano. Me acuerdo de mi decano que él me decía, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios. Y él había usado una palabra que decía, si tú haces este negocio, dentro de 5 años tu futuro va a ser completamente distinto. Y él me preguntaba, ¿dónde estarás dentro de 5 años? Eso sí me lo preguntó. Y entonces yo dije, ¿dónde estoy a los 5 años? Peor que antes. O sea que mi decano sabía algo que yo no sabía. Y él me hablaba de una tal Amway, decía yo. Eso era como Amway, ¿qué será eso? Yo realmente no sabía nada. Y entonces yo averigüé allá en Europa dónde estaba eso. Y me fui a buscar en el edificio y encontré en internet y averigüé por teléfono hasta que di con el edificio y me fui para allá. Y yo dije, voy a ver qué es eso. Señores, este negocio no lo hace alguien que no ande buscando algo. Lo hace alguien que ande buscando. Por eso hay gente que me dice, yo le doy el plan y le doy información. Ay, no. Hay gente que me dice, yo le doy el plan, les doy información, les hago perseguimiento y la gente no entra. Yo le digo, no anda buscando nada. Los caballos toman agua porque tienen sed. Si no hace una prueba, lleva un caballo, llévalo a un pozo, cógelo de las crines y dile, toma agua, mira, toma agua, toma agua. Te agarra a patadas si no tiene sed. Entonces yo era un caballo con sed. Y voy a ese edificio allá, se llamaba el edificio Pacific, un edificio precioso, decía Amway ahí a la portada, y yo entré. Señorita, mire, yo soy un colombiano que estudió aquí un doctorado, y yo quiero ver esa cosa de Amway porque me han dicho, ¿qué es? Yo quiero saber qué es, yo sé que esto es un buen negocio, pero yo no sé mucho. Yo quiero que tú me contactes con la persona que tenga éxito aquí en este país para yo hacer ese negocio. Yo quiero más información. Y me dijo la señora, ok, una niña de servicio al cliente. Me pasó un rollo de catálogos y me dijo, te voy a contactar con doña María, es la primera persona que entró a este país
una de las primeras personas que entró a este país. Yo dije, uy, espectacular. Y entonces me dio un arrume así de catálogos, y yo me fui para el apartamento. Me fui con los catálogos y me senté ahí en la sala así. Y yo los puse así, los catálogos, y yo decía, es rector universitario, columnista de prensa, psicólogo, haciendo un doctorado, con todo el pedigrí académico que yo tengo, y estoy a punto de entrar a la venta por catálogo. ¿Y saben qué me decía mi cabeza? ¡Qué bajo has caído! ¡Qué bajo has caído! Y miren lo que ocurre, yo llamo a esta persona y le digo, mira, yo soy un colombiano que está aquí y que quiere ver esa oportunidad. Y me dijo la señora, claro, nos vemos ahora donde estás ubicado, nos vemos esta noche a las 7 y nos hemos puesto una cita y nos vemos a las 7. Y la señora me llevó a su casa y me explicaba el negocio allí rapidito y decía, y nos vamos a hacer millonarios y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, otra vez es lo mismo. Y nos vamos a hacer millonarios y nos vemos en la playa del mundo. Entonces yo decía, chévere, y me daban maní, unos platicos así con maní. Yo comía maní, yo me comía todo ese maní, miren, era increíble. Y entonces yo comía maní, nos vemos en la playa del mundo y nos vemos a hacer millonarios. Bueno, duré como 15 días viéndome con ellos. A la tercera visita volvimos otra vez, mira, esos son mis hijos y no sé qué, en mi casa. Entonces yo le hago una pregunta a la señora. Yo le digo, señora, usted fuera del negocio, ¿qué hace? ¿Usted cuánto lleva en el negocio? Crossline. Yo dice que ¿cuánto lleva? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cuánto llevas en el negocio? Y me dijo, yo llevo 12 años. Yo le dije, fuera de este Amway, ¿qué hace usted? Y me dijo, yo trabajo en el ayuntamiento. El ayuntamiento es como decir, yo trabajo en la alcaldía. Entonces yo digo, ok, negocio millonario. 12 años en el negocio. Y trabaja en el ayuntamiento. ¡No, qué futuro el que me espera! ¡Qué reflejo de éxito! ¡Qué futuro el que me espera! Y la señora, y estos seguían diciendo, y nos vamos a hacer millonarios y nos vemos en las playas del mundo, esto va a explotar, 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 decía, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, decía el esposo. Esto va a explotar. Decía, esto va a explotar. Y como ellos decían tanto, esto va a explotar, y esto va a explotar, y esto va a explotar, yo dije, yo mejor me voy de aquí, ¿qué tal que esto explote? Yo mejor me voy de aquí. ¿Cierto que era peligroso? Era peligroso porque era 2001. Señores, era el año 2001 donde todo estaba explotando. Yo mejor salí, me vine para acá, para allá. Y no entré al famoso negocio, no entré. Señores, llego a Popayán otra vez, me vuelvo rector otra vez de la universidad. Me posesiono con dignidad otra vez. Como chicle masticado ya, sin esperanza, seco, se me veía en la carota que no tenía esperanza. Pero algo en mi mente decía, debe haber algo por aquí, debe haber algo por aquí, debe haber algo por aquí, debe haber algo. La vida no puede ser tan salvaje, decía yo. La vida no puede ser así tan salvaje. Y entonces yo dije, debe haber algo para mí. Yo decía, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí. Y señores, en este negocio después leí un libro que se llama El 11º Elemento, donde dice que la mente es como un radar que lanza imágenes y ondas, y que simplemente esas imágenes u ondas consiguen lo que uno quiera. Por eso es que uno no puede ser pesimista. Porque si uno dice, estoy mal, dice el coco, listo, vamos a estar mal entonces.
porque la cabeza es medio bruta. Hace exactamente lo que uno le diga. Y si no, haga un ejercicio, salga ya a la avenida y diga, ¿qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Qué tal que a uno lo cogiera un carro? Te aplasta un tractomula. Es así. La cabeza consigue exactamente lo que uno quiera. Y bien, yo salía y decía, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí. Imagínate cómo era mi situación después de esos porrazos que me había pegado. Por eso es que los jovencitos casi no ven el negocio. Yo felicito a los jóvenes que hay aquí, porque los muchachos no los ven. Y felicito a los que los trajeron, señores, porque les están salvando la vida a estos muchachos. Muchos de los jóvenes no ven este negocio porque no se han pegado los porrazos que tienen que pegarse en la vida para entender una buena oportunidad. Por eso decía Aristóteles, nada hace el hombre que no sea por necesidad. Yo tenía una necesidad apremiante de definir el futuro. Entonces yo voy a Popayán y empiezo por las calles, debe haber algo. Para mí lo decía acá adentro, debe haber algo, pero debe haber algo, pero debe haber algo. Sagrado Corazón de Jesús, yo en vos confío. Debe haber algo, debe haber algo. Y miren, un día va pasando por la calle uno de los muchachos que yo había visto en aquellas reuniones donde el decano me había invitado. Y ese muchacho se llamaba Gustavo Ramírez. Y yo lo vi y me dijo, José, hablar con uno no era tan fácil. Y me dijo, José, yo te ando buscando. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, me enteré pues hace unos años que tú te volviste. Yo ya llevaba 3 otra vez de rector, 3 años, había completado el 8º año. Era bombril. Había completado el 8º año, me habían renovado el contrato 4 veces y él me dijo, te andaba buscando. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, porque es que yo estoy haciendo un negocio en comercio electrónico. Y me dijo, y te tengo en una lista, es algo espectacular, te lo quiero contar. Y yo le dije, ¿y qué negocio es? Y me dijo, es el negocio donde está Amway. Yo digo, ¡otra vez! ¡Ah! El Amway ese. ¡Otra vez el Amway ese! Este Amway sí te persigue, por favor. Otra vez el Amway ese. Y entonces... ¿Suena chistoso? Y entonces yo le dije, váyase a mi oficina y hablamos. Y mire, él fue a mi oficina y me contó. A mí él me caía muy bien. Es clave que tú generes una buena relación con el upline. Por eso es tan importante tener una buena relación con el upline. Él a mí me caía bien y nos empezamos a hacer amigos y me dijo, mira, con este negocio, yo le dije, ¿con ese negocio yo me puedo ganar lo que me gano en esta cosa aquí? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿y uno cómo hace? Le dijo, pues haciéndolo, me dijo. Y entonces yo le dije, listo, hagámosle, entremos. Él me mostró cómo se ganaban las cifras y yo le dije, ¿en cuántos tiempos yo me puedo ganar lo que me gano en esta universidad? Y me dijo, ¿en unos 4 meses? Y yo le dije, esto está buenísimo. Y entonces yo le dije, listo, yo entro a esa cosa. Entonces entré, volví, firmé, ya con él. Pero miren lo interesante, él no me dio maní, me dio fue CDs. Él antes de irse me dejó un paquete de cassette. Y yo le dije, yo no escucho cassette, yo escucho CDs. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué es que avanzado tecnológicamente? Y con cassette. Edad media, le dije yo así. Y me dijo, no, yo no tengo CDs. Yo dije, qué pesar. Él se fue. Y él se preocupó tanto porque yo escuchara los cassettes, que se fue a mi casa y me ya los escuchó. Le dije, no, el equipo está dañado, se llevó mi equipo. Un equipo grandotote de antiguos. Se lo llevó a arreglarlo. Dijo, ¿yo te lo puedo arreglar? Yo me lo voy a llevar de un amigo a que lo arregle. Él quería que yo oyera eso. Y entonces se llevó el equipo. Mire, casi no recupero el equipo. Casi se me pierde el equipo. Porque lo abrieron y no lo podían armar. Bueno,
No pude escuchar esos famosos cassettes, entonces él como pudo fue y se consiguió CDs. Y me llevó un CD que se llamaba Quemar Carabelas, de un tal Rolando Josué. Y ahí hablaba de que él trabajaba en una multinacional y no sé qué que le había pasado. Yo me estaba bañando. Yo decía, ¿qué es eso? Es lo mismo que me pasa a mí. ¿Es eso el talangue? Y qué interesante. Entonces apagué, ni siquiera me bañé solo este lado de acá. Y entonces me salí y seguí escuchando el cassette, el CD, y me encantó. Y él me había llevado otro que se llamaba De nada sirve la técnica si no hay cerdo. Bueno, si no hay perro. Y entonces lo oí, yo decía, increíble lo que ese Sergio dice ahí. Yo no solamente tengo un perro, sino un rinoceronte. Eso es para mí. Esto es para mí. Yo decía, esto es para mí, esto es para mí. ¿Cuál nos vamos a hacer millonarios? Esto es para mí. Y entonces Gustavo me dijo, mire, hay un programa educativo que no te vas a imaginar. Eso es delicia para ti. Puro liderazgo. La gente que te educa es gente rica. Y yo decía, oye, qué interesante. Todos esos que hablan ahí son millonarios. Y me decía así, todos son millonarios. Y yo decía, interesante, porque es que yo me he educado con puros pobres. Yo llevaba 20 y pico de años educándome con puros pobres. Y adivina qué ganas te dan a ti de volverte pobre. Porque Dios los hace y ellos se juntan. Eso se pega, señores. Entonces él me dijo, hay un club de ricos que te educan y que te educan como rico. Y yo dije, eso era lo que yo necesitaba, porque mi coco está ansioso de eso. Y entonces me empezó a dar CDs y me dio uno que se llamaba Primer Diamante en Colombia. Yo ya me voy a bajar de aquí, ¿sí? Entonces, que se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y entonces, me alegra, gracias. Qué lindos, gracias para avanzar. Voy a terminar en un minuto. Y entonces miren lo lindo. Sean juiciosos, por favor. Y entonces miren lo lindo. Me escucho Primer Diamante en Colombia y era un niñito de 21 años que le habían contado el negocio. Y en ese momento todo Colombia entra al negocio, las clases más ricas entraron al negocio y todos se achurruscaron y él se hizo diamante. Alejandro Hillera se llamaba ese muchachito. Y era el primer diamante en Colombia y todo lo que ese muchachito decía en ese CD a mí me caía. Él decía, yo hice este negocio porque no quería terminar como todo el mundo termina. Yo decía lo mismo, no, estos son los que yo necesito acá para hacer un club. Y entonces yo empecé a escuchar CDs. Y yo le decía a Gustavo, ¿tiene más? Y me decía, no tengo más. Entonces yo cogí y le dije a Gustavo, camine, vamos donde el decano. Y le preguntamos a ver en qué va. Crossline, mire, ¿qué te importa? Y entonces me fui para donde el decano, nos fuimos en un carrito que tenía Gustavo así como una cucaracha, parecía exactamente como una cucaracha. Y nos fuimos para allá. Y él se había divorciado de la esposa. Entonces estaba la esposa sola en la casa. Y me dijo, no, nosotros nos divorciamos, ese negocio era espectacular, pero nosotros ya no salimos del negocio. Y justo cuando nos salimos del negocio, pues ya no estamos juntos. Amábamos el programa educativo, pero nosotros nos achurruscamos. O sea, no siguieron en el negocio. Y yo le dije, ¿y ustedes alcanzaron a comprar cassette? Y me dijo, claro, compramos una caja que parece un ataúd así grande de cassette. Y eso era carísimo, me dijo la señora, era una caja grandísima. Y yo le dije, ¿tú la tienes por allí? Y me dijo, sí, yo la tengo por acá. Eso era costosísimo. Yo le dije, ¿por qué no me la vendes? Y ella me dijo, sí, te la puedo vender. Yo le dije, ¿cuánto vale? Yo ni sé cuánto valdrá. Yo le dije, pues mientras usted se acuerda, déjeme, yo me la llevo. Hasta el sol de hoy. Yo me llevé esa caja. Señores,
Yo me llevé esa caja para la casa y yo tenía un Volkswagen de esos escarabajos y me he puesto a zumbarme esos CDs. Luis Costa, Iván Morales, Luis Carrillo, Jim Dornan, Mario Orsini, Tato, y Tato era Tato, y yo decía, qué hombres los que hablan ahí, qué espectacular, y eran como 150 cassettes, yo no me bajaba de ese carro ni a comer, y me he pegado una enloquecida con esos CDs. Y esa enloquecida me llevó a diamante, señores. Este negocio tiene un programa educativo tan poderoso que es como cuando tiran un cohete a la luna. Hace una propulsión tan grande que te eleva. Tú tienes que conectarte a él y nos vemos como diamante. Buenos días. Gracias, gracias. Gracias. Ya pronto nos vemos otra vez. Gracias. Esta es una grabación con derechos reservados de ProNet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.